Hare Krishna, buenas tardes. Entonces, seguimos estudiando el Srimad Bhagavad Gita. Mi nombre es Hari Murari Das y nuevamente, gracias a la invitación que hace ISKCON Buenos Aires a través de Chitrak Prabhu, vamos a estar presentes como oradores de manera virtual. Bien, entonces ahora está muy bueno porque hoy comenzamos el capítulo 14 del Bhagavad Gita. Veníamos estudiando todo el Bhagavad Gita sistemáticamente de que nos encontró la pandemia, digamos, la pandemia nos trajo a este mundo virtual, hizo que el mundo virtual fuese más tangible para nosotros. Y entonces comenzamos a dar estas clases de manera sistemática. ISKCON Buenos Aires e ISKCON a nivel mundial empezó a dar charlas de manera virtual, online. Y bueno, ISKCON Buenos Aires particularmente comenzó a dar las clases del Bhagavad Gita de manera sistemática. Ya estamos en el capítulo 14. Bien, entonces, como es tradición, vamos a comenzar la lectura cantando el Jaya Radha Madhava. Ahí vamos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Gurudev Jaya Gurudev Srila Prabhupada ki Jai. Bien, entonces como decía recién, seguimos estudiando el Bhagavad Gita. Hoy para mí empieza la lectura de un capítulo muy especial. Me gusta mucho el capítulo 14. Inesperadamente. Nos vemos ahí. Bien. Mi hijo Abay hoy no nos va a acompañar. Él siempre hace como el otro día en YouTube, que Chitrak Prabhu también sube las clases de YouTube. Él me comentaba que hubo comentarios en relación a Abay, que estaba muy contento la participación siempre a Abay, pero bueno, iba a salir con la tía en una salida familiar, así que no va a poder acompañarnos. Bien, entonces decíamos, estamos leyendo el capítulo 14, que si bien a mí siempre me siento más inclinado a los aspectos más devocionales, relacionados con el Bhakti directo, el capítulo 14 es muy especial para mí también, porque en un momento de mi vida apareció en mis manos un libro, el Gita Mahatmya. El Gita Mahatmya significa glorificación, es un libro que glorifica al Bhagavad Gita. De hecho, Srila Prabhupada al comienzo del Bhagavad Gita pone algunos textos del Gita Mahatmya. Y entonces, en un devoto, un discípulo de Srila Prabhupada, que ya no está con nosotros, él hizo una versión en español del Gita Mahatmya, una edición que fue hecha en Paraguay. Y en este Gita Mahatmya se explica que por recitar todos los días un capítulo entero del Bhagavad Gita, o sea, el sánscrito, se obtiene algún beneficio. Yo no sé si tengo el Gita Mahatmya por acá, debería estar, pero no. Ahí está. Pensé que no lo iba a encontrar.
Y entonces en el Gita Mahatmya, el capítulo 14, dice, hoy nos toca el texto 3, entonces quería agradecer nuevamente a Chitrak Prabhu por la invitación nuevamente, estoy muy agradecido, me considero muy afortunado para poder participar de estas charlas en el Paraíso en Buenos Aires. Bien, entonces acá dice que el capítulo 14, el Srimad Bhagavad Gita da energías a quien lo canta al punto de purificar hasta los animales, llevándoselas a los planetas superiores, lleva a Vaikunta a los pies de Sri Krishna. Entonces, por recitar todos los días el Gita Mahatmya, nosotros nos llenamos de tanto Shakti, de tanta energía espiritual, que podemos inclusive inspirar y contagiar a los animales para que vuelvan de regreso a casa, al mundo espiritual. Entonces, bien, hoy decíamos que estamos recién comenzando, hoy nos toca el capítulo 14, el texto 3 del capítulo 14, bien digo, que dice así. Vamos con el mantra de invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mama Yonir Mahad Brahma. Tasmin Garbham Dadamyaham. Sambhava Sarva Bhutanam. Tato Bhavati Bharata. Vamos, la traducción palabra por palabra dice: Mama, mi, Yonihi, la fuente del nacimiento, Mahat, la existencia material total, Brahma, supremo, Tasmin, en ese, Garbhan, embarazo, Dadami, creo, Aham, yo, Sambhava, la posibilidad, Sarva Bhutanam, de todas las entidades vivientes, Tata, después, Bhavanti, se vuelve, Bharata, oh hijo de Bharata. Entonces vamos con la traducción completa que dice: la sustancia material total, llamada Brahman, es la fuente del nacimiento y es ese Brahman lo que yo fecundo, haciendo posible el nacimiento de todos los seres vivientes, oh hijo de Bharata. Entonces, significado por su ina y amorosa gracia a Vai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Dice, esa es una explicación del mundo. Todo lo que ocurre se debe a la combinación del Kshetra y el Kshetragya, el cuerpo y el alma espiritual. En unos textos anteriores, en el capítulo anterior, el capítulo 13, se explicaba el Kshetra. El Kshetra significa campo, como un campo de acción, donde se actúa. Kshetra Gya, Gya viene de conocimiento, significa conocimiento. Kshetra Gya, aquel que conoce el campo de acción. ¿Qué es el alma? El Kshetra, el campo, es el cuerpo, y entonces el alma es quien conoce o debiera conocer el funcionamiento del cuerpo. Ahí nos está dando la idea, la pauta de que el cuerpo es diferente del alma. Y existe un conocedor completo y absoluto, que es Krishna. Pero vamos a seguir con el significado. Esa combinación de la naturaleza material y la entidad viviente la hace posible el propio Dios Supremo. El Mahatattva es la causa total de toda la manifestación cósmica y esa sustancia total de la causa material en la cual hay tres modalidades de la naturaleza, a veces recibe el nombre de Brahman. La personalidad suprema fecunda esa sustancia total y de ese modo aparece en infinidad de universos. Esa sustancia material total, el Mahatattva, se describe como Brahman en la literatura védica. Mundaka Upanishad 1.1.9 Tasmat etat Brahma nama rupan annam chayate. Ese Brahman es fecundado con las entidades vivientes por la persona suprema. Los 24 elementos, comenzando con la tierra, el agua, el fuego y el aire, son todos energía material llamada Mahat Brahma o el Gran Brahman. La naturaleza material. Tal como se explica en el 6º capítulo, más allá de esa naturaleza, hay otra naturaleza que es superior, la entidad viviente. La naturaleza superior es puesta en el seno de la naturaleza material y mezclada con ella por la voluntad de la suprema personalidad de Dios. Y después de ello, todas las entidades vivientes nacen de esta naturaleza material. El escorpión pone sus huevos en las pilas de arroz, y a veces se dice que el escorpión nace del arroz. Pero el arroz no es la causa del escorpión. En realidad, los huevos los puso la madre. De la misma manera, la naturaleza material no es la causa del nacimiento de las entidades vivientes.
La semilla la da la suprema personalidad de Dios, y ellas solo parecen salir como productos de la naturaleza material. Así pues, cada entidad viviente, según sus actividades pasadas, tiene un cuerpo diferente, creado por esta naturaleza material para poder disfrutar o sufrir, según sus acciones pasadas. El Señor es la causa de todas las manifestaciones de entidades vivientes que hay en este mundo material. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militan Tasmai Shri Urave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Viraha Prabhuriti Namine Shri Shri Vrindata Vivirapada Pankachadine Prabhupada Nuvadaya Namaha Shri Virahaye Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gorvani Prachine Nirvishesha Shuna Vipaschatya Chadanine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Chakapate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namaste Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priya Panchakalpataruvacha Kripa Sindhu Chapatitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Om Tatsat. Bien, entonces un muy lindo e interesante texto de hoy. Se explica, claro, venimos hablando de lo mismo, o sea, el mundo material. El Bhagavad Gita es un escrito para poder entender cuál es el motivo de este mundo material, de la creación material, qué es lo que venimos a hacer, quiénes somos. O sea, se explica que una persona cuando tiene un nivel de conciencia elevado se pregunta quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que vengo a hacer acá. No simplemente vive. Bien. Entonces, muchas veces se llega a la conclusión de que si bien, como este es un mundo material, donde hay una interacción de cosas, fenómenos, entonces se busca cuando uno llega a una comprensión de que este mundo es un tanto como ilógico, o sea, ¿para qué uno viene a este mundo? Entonces a veces busca lo contrario. Como este es un mundo material, se busca lo antimaterial. Y esto es Brahman, muchas veces se conoce como Brahman. Y a veces se cree que este Brahman, o acá se dice Mahatattva, o sea, toda una energía que está ahí, de ahí se originan las entidades vivientes. Entonces muchas veces se cree que las entidades vivientes son productos de una energía. Pero acá se dice que no, que las entidades vivientes son productos de la voluntad de Krishna, o Krishna es el creador finalmente. ¿Y quién es Krishna? La suprema personalidad de Dios. Y esa es la finalidad del Bhagavad Gita y todos los textos de espiritualidad. La intención de los textos es poder descubrir, o sea, cuál es la función que nosotros tenemos en el mundo material y poder conectarnos. Siempre en las escrituras de la India se habla de la palabra yoga. Hoy en día la palabra yoga es bastante conocida, pero yoga viene de yukta, de conectar. Es una manera de conectarnos a nosotros mismos con el objetivo, digamos, por el cual tenemos que transitar en este mundo. Entonces decíamos, todo el Bhagavad Gita es un tratado donde se habla de distintos aspectos del yoga. Hay karma yoga, que es un aspecto básico cuando nosotros estamos en el mundo material y entendemos que en el mundo material nosotros tenemos que actuar, y para poder... Te pido que puedes cerrar las puertas que se escucha. Gracias. Entonces cuando nosotros entendemos que nosotros estamos en este mundo material y vemos, porque analizamos y vemos que tenemos que actuar, que interactuar, entonces, ¿y cuál es el resultado de este interactuar? A veces cuando una persona está muy embebida con la energía material, piensa que tiene que hacer, crear cosas. Pero cuando una persona se vuelve un poquito más introspectiva, dice, ¿para qué cree tantas cosas si al final voy a tener que desaparecer? Entonces ahí todo empieza una introspección, y cuando uno empieza ese camino de introspección a través del karma yoga, entonces entiende, ok, vamos a tratar de hacer actividades altruistas que no generen que todo tenga que ver conmigo. Entonces uno actúa, y lo que actúa, el resultado de lo que actúa, se lo entrega a algo superior.
en un principio puede ser ofrecido, digamos, a la comunidad, además, eso es karma yoga. Pero cuando uno entiende que no solamente se lo tiene que entregar a algo abstracto, sino que se le puede entregar a alguien más a través de una actividad amorosa. Y cuando uno entiende ese alguien más, y no solamente ese alguien más como una persona X, sino como a Krishna, a Dios, eso se llama karma yoga con conciencia de Krishna. Eso tiene que ver con el buddhi yoga. Buddhi significa inteligencia. Bien. Entonces, y también el Bhagavad Gita entonces nos habla nos empieza a comentar que existe un jnana yoga. Jnana, decíamos, conocimiento. Entonces el yoga del análisis. Vamos a analizar cómo funciona esto de la especulación filosófica, o la... Bueno, ahí Prabhupada hace una diferenciación justamente con estos capítulos que están en el Bhagavad Gita ahora, que empezaban con el 13. Lo expliqué en la clase anterior y la anterior también que di, en donde el Bhagavad Gita se divide como en tres partes, básicamente. El principio se habla de Karma Yoga, el final de Jnana Yoga, que es donde estamos ahora, y el medio de Bhakti Yoga. Pero igual aún así va hablando un poquito también de Jnana Yoga, Dhyana Yoga, que es el yoga de la meditación, el yoga místico, digamos. Uno tiene conexiones místicas en el plano del quantum, por así decirlo. Y finalmente está el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es cuando uno entiende que existe no solamente se trata de uno, no solamente se trata de que nosotros tenemos que entender quiénes somos, entregar el resultado que no sea para mí, sino entregar el raciocinio, el intelecto, sino que también se trata de que existe un otro. Y ese otro, cuando nosotros descubrimos que es Krishna, ahí podemos empezar a tener un relacionamiento amoroso. Amor significa eso. El otro día estaba escuchando una charla de Mahatma Prabhu, uno de nuestros maestros espirituales, que él decía, claro, que uno no puede ofrecer el amor a una vela, porque hay procesos de meditación, decíamos recién Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. A veces hay prácticas de Dhyana Yoga donde uno se tiene que enfocar en una vela, por ejemplo, pero uno a una vela no le puede ofrecer el amor. El amor requiere de otra persona. Entonces la finalidad del Bhagavad Gita es encontrar a esa otra persona en el libro. Y hay algunas traducciones del Bhagavad Gita donde no lo encuentran misteriosamente. Pero por eso el Bhagavad Gita mismo dice Raya Vidya, Raya Guhyam, Pavitra, Nidanutaman, Pratyaksha, Bhagaman, Dharmyan, Susukan, Kartunayan. Dice, esto es un secreto guardado a través de varios candados. Es el secreto más oculto de todo. Y ese secreto es encontrar a Krishna. Hay unas personas que estudian el Bhagavad Gita y no lo encuentran a Krishna. Entienden el Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, inclusive el Bhakti Yoga, pero a veces sin encontrar a Krishna. Pero el objetivo del Bhagavad Gita es encontrar a Krishna, para poder tener un relacionamiento amoroso. Bien, entonces, puntualmente, este capítulo habla, acá se explica que hay un conocimiento superior, pero, bueno, en todos los capítulos hay algún conocimiento superior, algo nuevo por descubrir. Pero acá puntualmente se explica que este capítulo habla de las modalidades de naturaleza material. Decíamos que es muy especial para mí este capítulo porque, como les conté, había un periodo bastante importante en mi vida espiritual donde recitaba este capítulo todos los días. Y había algo especial también. Esto lo aprendí de Falguna, pero él también una vez escuché, pues no me lo dijo él personalmente, pero una vez escuché que él recitaba todos los días. Creo que él recitaba el capítulo 2 y no sé si también recitaba otro capítulo. Pero entonces cuando me llegó el Gita Mahatmya, y por la inspiración también de Falguna, empecé a recitar el Bhagavad Gita, el capítulo 14, todos los días. Y ahí voy a contar una linda anécdota que tuve con esto. Pero vamos a entrar entonces un poquito más en entender el capítulo 14 del Bhagavad Gita, que habla, ya el capítulo 14 está dentro de los últimos capítulos del Bhagavad Gita, que habla de Jnana. Y Jnana, ¿qué es esto? Decíamos especulación. Pero existe la especulación propiamente tal, la especulación mental, donde uno analiza las cosas pero no llega a nada o llega a conclusiones que son muy,
muy personales, muy de uno, pero que no tienen mucho que ver a veces con la realidad, a veces sí, a veces uno acierta, pero no siempre. Pero Prabhupada decía que estos capítulos, o sobre todo este, el capítulo 14, no solamente es especulación mental, sino que es especulación filosófica. Se permite, a veces es muy típico en los círculos de Bhakti Yoga, a veces dice, no hay que especular, no hay que especular, que uno tiene que aceptar el conocimiento que viene, que desciende hacia uno, pero aún así hay un espacio para la especulación. Entonces Prabhupada decía que eso no era especulación filosófica, sino que más bien, perdón, eso no era especulación mental, sino que más bien era especulación filosófica. Especulación filosófica, ¿por qué? Porque estamos analizando cuál es nuestra relación con Krishna finalmente, cuál es nuestra interacción con el mundo, cómo podemos salir de este mundo. Entonces, puntualmente este capítulo, ahí vi que se conectó Agni Purana, alguien a quien realmente quiero, aprecio muchísimo. Bien, y, entonces decíamos esta especulación, el jnana, en estas partes del Bhagavad Gita, en estos últimos 6 capítulos de Gita, significa especular filosóficamente, entender, a ver, analizar. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay todo un análisis. Los capítulos anteriores eran de Bhakti. Hablaban de cómo uno relacionarse con Krishna, se mostraba a Krishna como una persona. Dice Shivaishvara Nityananda Das, Hare Krishna, Prabhu reverencia de todos los devotos reunidos. Devotos y devotas. Y Hare Krishna, mi reverencia, Shivaishvara Nityananda Prabhu. Entonces decíamos que este capítulo... la especulación, estábamos con la especulación. Prabhupada dice que hay una diferencia entre especulación filosófica y especulación mental. Entonces estos capítulos del 13 en adelante hablan de especulación filosófica justamente. Tratan de entender. Por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur, que tenía en su día súper estructurado, a una hora dormía, otra hora comía, otra hora... Todo súper estructurado. Él tenía 15 minutos, no sé si eran 15 por la mañana, 15 en la tarde, era solamente 15 durante todo el día, no lo recuerdo ahora, que él se dedicaba a especular filosóficamente, a analizar por qué esto, por qué lo otro. Y entonces justamente estos últimos 6 capítulos del Bhagavad Gita son para eso, para poder especular. Eso es jnana, conocimiento, analicemos. Sin embargo, como decíamos, los capítulos del medio era conocer a Krishna. Krishna se presenta en distintas formas, como la forma universal. Después Arjuna le dice, ok, no me la muestren más, prefiero relacionarme de una manera personal, como antes, de manera íntima. Porque de eso se trata el Bhakti. Uno no puede relacionarse tanto con una forma omnipresente, todopoderosa, ver pasado, presente y futuro. Esa es la forma universal. Uno podía ver absolutamente todo mirando a Krishna. Uno necesita ver a Krishna como una persona. Y eso es Bhakti, para poder entregar amor. Y el amor es recíproco. Siempre el amor debe ser recíproco. Entonces Krishna también reciproca con uno. Y al principio, el Bhagavad Gita, los primeros 6, es Karma Yoga. Es cómo poder entregar nuestro espacio físico, nuestras cualidades psicofísicas a Krishna. Venimos al mundo, guna y karma es eso, con una capacidad psicofísica, con un medio ambiente en particular, y cómo relacionar esto, lo que traemos, para Krishna. Y bien, entonces ahora estamos en el capítulo 14, me estoy enredando un poquito con la explicación de todo el Bhagavad Gita, siempre hago un poquito de esto, a veces pienso que es un poco redundante, quizá algún devoto que escuche mis clases regularmente lo va a escuchar una y otra vez, pero hay algo antes, cuando me sentaba a dar una clase, hablaba más de mi entendimiento en relación a la filosofía y puntualmente lo que estábamos leyendo. Ahora me gusta hacer cubrir puntualmente lo que el Bhagavad Gita está tratando de decir y no tanto justamente poner de mi cosecha. Estoy tratando de ser más íntegro en ese sentido. Y ahora vamos puntualmente entonces con el capítulo 14. El capítulo 14 habla de las tres modalidades de naturaleza material. Perdón, ¿Qué son las tres modalidades de naturaleza material? Bien, entonces el mundo material. Nosotros venimos, decíamos recién, al mundo material con un espacio físico, con un medio ambiente, con lo que nos rodea. No es casualidad si nosotros nacemos en Francia, en Sudáfrica, en Sudán, en Rusia, no es casualidad Chile, Argentina. Eso es parte de nuestro karma. Nosotros tenemos que vivir en estos países para vivir situaciones puntuales
que nosotros tenemos que vivir y relacionarnos. Y también venimos con un guna, con unas tendencias naturales, con una situación psicofísica natural, con unas tendencias. Y esas tendencias están controladas por estas tres modalidades de la naturaleza material, y son como energías. Guna significa sogas, son sogas que no atan. Hay personas, y se dice el Bhagavad Gita en este capítulo 14, que hay una lucha entre las tres modalidades de naturaleza para ver quién gobierna a cada uno. Pero el cuerpo humano siempre me gusta decir que es como un radar que captura, de acuerdo a su tendencia psicofísica, a su karma, más cantidad de cierta naturaleza, cierta energía material. A veces hay personas que tienen más bondad, son más bondadosas, pueden capturar mejor la energía de la bondad. Hay otras personas que tienen una tendencia más pasional y pueden capturar mejor la energía de la pasión. Y hay personas que tienen una tendencia más conducente a la modalidad de la ignorancia, que tiene una tendencia más. Pero todos pasamos por todas las naturalezas, inclusive el Ayurveda explica. Veda significa conocimiento, son las escrituras del manual de instrucciones del mundo. Los Vedas no solamente hablan de vida espiritual, los Vedas hablan de cómo relacionarnos con el mundo material. De hecho, en los Vedas, a veces en el Bhagavad Gita de una manera muy sutil, pues nosotros estamos presentando la cultura védica, pero dentro de la cultura védica, el espacio espiritual. Entonces, los Vedas, a veces el Bhagavad Gita critica, Prabhupada critica un poco los Vedas, porque los Vedas nos enseñan cómo manejarnos, movernos en el mundo material. Pero es mejor ir al punto más importante de las escrituras, que son lo que tienen que ver con el mundo espiritual y con la vida espiritual. Y a veces los Vedas no son lo mejor para poder entender la vida espiritual, sino que ir más allá con los Puranas, con otras escrituras, que tienen más que ver con lo espiritual. Pero claro, los Vedas no dan una estructura. Se necesita esta civilización védica, esta cultura védica, para poder ir avanzando gradualmente hacia una comprensión espiritual. Pero digamos, en estos tiempos está todo medio revuelto, medio mezclado. Entonces vino Krishna, como el Señor Chaitanya. Hace poquito fue Gaura Purnima, la aparición del Señor Chaitanya. Y el muy misericordioso nos vino a dar ¿cómo decir? O sea, ok, no importa el contexto en el que estés, no importa cuánto sabes, en qué país naciste, cuál es tu cultura, cuál es tu situación psicofísica, tu medio ambiente, no importa nada. Solamente cantar los santos nombres de Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare, y ahí vas a obtener la perfección suprema. De hecho, en otras eras, en eras más, donde la gente era muchísimo más espiritual, no se conseguían los beneficios que otorga este Mahamantra. Entonces había gente en Satyayuga, por ejemplo, que hacía grandes austeridades para poder nacer en Kali Yuga, en esta era, que es un descontrol, donde la gente es muy materialista, pero aún así está el santo nombre. El santo nombre nos lleva a un nivel de evolución de conciencia completamente superior a lo que se podía llegar en otras eras. Esa es la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y bien, entonces vamos de un lado para otro y por ahí no estoy explicando todavía del todo las modalidades. Entonces decíamos que en este mundo material nosotros somos como radares que vamos capturando estas energías. Y este capítulo 14 habla de estas tres energías. No el texto de hoy, que hoy habla más bien del Mahatattva, del Brahman, y que todo como Krishna fecunda este Brahman. O sea, Krishna se impone y se muestra. Dice, o sea, es una manera en que Krishna glorifica él mismo sus propias palabras, porque dice, ok, acá estoy yo, y te voy a impartir un conocimiento que es supremo, que te va a dar otra perspectiva aún mejor de la vida. Vas a entender más cosas, le dice Krishna. Está glorificando este conocimiento. Y entonces, claro, ahí explica que más allá del Brahman, de Mahatattva, está él, está Krishna. Y ahí se empieza a hablar, Krishna empieza a hablar de las modalidades del alma. O sea, nosotros entendemos que no somos el cuerpo, más bien somos un alma que está metido en este cuerpo. Como dice el Kshetra, el campo de acción, que es el cuerpo, y el Kshetrakiya, el conocedor del cuerpo, que es el alma. Que a veces el alma no conoce mucho el cuerpo, ni siquiera sabe que es el conocedor, sino que uno a veces se piensa que es el cuerpo. Pero cuando inclusive vamos viendo como que hay tendencias, hay corrientes
donde llegan a entender el cuerpo sutil, la ciencia a través de la psicología entiende el cuerpo sutil, porque existe un cuerpo burdo, un cuerpo material físico, un cuerpo sutil, la psicología lo entiende, lo estudia, pero aún así el cuerpo sutil está dividido, mente, inteligencia y ego falso, dicen las escrituras. Perdón. Y, y claro, y más allá de eso, en algunas escrituras se menciona también la conciencia, que siempre cuando se describe el cuerpo sutil se dice mente, inteligencia y ego falso. Pero también a veces se menciona chitta, la conciencia. Y más allá de la conciencia está el alma. Y la conciencia es justamente la manera en que uno puede entender el alma a través de este cuerpo material. Ahí Shiveshwar Nityananda pregunta, Hare Krishna, pero ¿cómo superar las modalidades de naturaleza material? Claro, y justamente este mismo capítulo nos explica, nos habla acerca de la naturaleza material. ¿Para qué? Para tener como finalidad poder trascenderla. Entonces empieza a describir como distintas situaciones, cómo actúa una persona en la modalidad de la bondad, cómo actúa una persona en la modalidad de la pasión, cómo actúa una persona en la modalidad de la ignorancia. Eh, Inclusive se habla de un condicionamiento, porque a veces uno aspira en el mundo material a ser una persona buena, bondadosa. Ahí vamos a contestar la pregunta, pero claro, voy a terminar un poquito la idea que estaba haciendo hace unos minutitos, de que hay distintas comprensiones en el mundo material. Hay escuelas filosóficas que llegan a distintos niveles, a veces de niveles de la mente, niveles de la inteligencia, niveles de la conciencia, pero a veces confunden alma con mente, con inteligencia, con conciencia. Pero claro, en el Bhagavad Gita explica que hay un cuerpo físico, un cuerpo sutil y el alma. Entonces el alma es quien debiera gobernar por sobre el resto de los elementos de una persona. Pero este cuerpo, aún así, está siendo manejada por la modalidad de naturaleza material. Uno en el mundo material se dice que uno no puede hacer tantas cosas, porque nosotros si queremos ir a Italia y nacimos en Argentina, tenemos que tomar un avión, pero no es que decimos Italia, aparecemos en Italia. Tenemos un condicionamiento. Y este cuerpo va capturando estas energías. Y decíamos que a lo largo del día, como hay distintos periodos. El mediodía, dice la Ayurveda, eso está diciendo, que inclusive la Ayurveda, que es una de las ramas de los Vedas, una sección de los Vedas, en la Ayurveda menciona como al mediodía, por ejemplo, predomina Raya Guna, la modalidad de la pasión. Como en la mañana muy temprano, predomina Sattva Guna, la modalidad de la bondad. Y, por ejemplo, en la noche predomina Tamaguna, la modalidad de la ignorancia. Entonces, nosotros cuando nos vamos a dormir, Tamaguna se está haciendo presente, la modalidad de ignorancia. Podemos ser la persona más bondadosa del universo, pero en ese momento Tamaguna está gobernando. En un momento estamos en una actividad física muy intensa, en ese momento Raya Guna nos está gobernando, y cuando estamos en procesos meditativos, ahí nos está gobernando, o de análisis, de bondad, de comprensión, de conocimiento, ahí es Sattva Guna, la modalidad de bondad. Pero, aquí, que todas las modalidades nos condicionan también, no es que la bondad es la perfección de la vida humana, eso dice el Bhagavad Gita, sino que inclusive la modalidad de la bondad nos condiciona a la felicidad. ¿Y qué pasa con la felicidad? ¿Qué hay de malo con ser feliz? No, Prabhupada decía, canta Hare Krishna y sea feliz. La final de la vida es ser feliz. Cantando Hare Krishna y teniendo una conexión con Krishna, con el Supremo. Pero cuando nosotros somos felices, sin ninguna motivación espiritual, la modalidad de bondad puede ser así. La bondad puede estar conectada con algo espiritual, conectada con Dios, con Krishna, o simplemente conectada con conocimiento. Uno conoce, el mundo material es así, ok, sufrimos un rato, pero ya va a pasar. Personas que son muy buenas, tienen mucha comprensión de todo, nunca se alteran, nunca se agitan, no tratan mal a nadie. Eso es modalidad de la bondad. Pero la bondad aún nos condiciona a esta felicidad. ¿Y qué pasa cuando no tenemos un trasfondo espiritual de esta bondad? La bondad se convierte a veces en soberbia, en envanecimiento. Nos pensamos que somos... Srila Bhaktitirtha Swami, un gran santo de mi devoción, un maestro espiritual de Agni Purana Prabhu, que recién se conectó, no sé si se desconectó, pero recién estaba.
Bhaktitirtha Swami, en algún momento yo me comunicaba con él, también era como una especie de Shiksha Guru, pero siempre fue muy importante para mí. Eh, Él menciona en el guerrero espiritual que a veces una persona se vuelve soberbia, una persona se vuelve engreída simplemente porque come arroz integral y dice y critica a otro, ¿cómo todavía estás comiendo arroz blanco? ¿Cómo todavía estás comiendo azúcar blanca? Entonces en ese momento la bondad, que es por ahí comer estos alimentos más puros, hace que uno se vuelva soberbio y piense superior al resto y entonces critica, ¿no? ¿Cómo todavía comes azúcar blanca? ¿Cómo todavía comes arroz blanco? ¿Qué es toda esta locura? Y entonces la verdadera bondad se transforma en esto. A veces, cuando no está conectado con algo superior, con Krishna, se transforma no me sale la palabra, pero como uno se envanece de esta posición de bondad y ahí cae en la modalidad de pasión, se vuelve pasional porque empieza a defender su punto de manera pasional y se piensa superior a otro, eso es la modalidad de pasión y la pasión conduce a la locura. ¿Y la locura qué es? La locura es modalidad de la ignorancia. Entonces, si no estamos conectados con Krishna o con algo superior, o no estamos espiritualizando la modalidad de la bondad es como nos conduce a la pasión a la ignorancia. Y acá estamos hablando solamente, pero estos son puertas, son puertas que son como puertas invisibles que nos trasladan, o sea, la ignorancia nos lleva a sistemas planetarios inferiores, donde vamos a sufrir de distintas maneras. El Srimad Bhagavatam, el canto quinto, habla mucho de estos lugares donde uno va a sufrir, y por lo general el sufrimiento es psicológico. El Bhagavatam habla de todo un nivel. Hare Krishna, Jimena Amarillo, muchas gracias por la precisión, dice excelente explicación, gracias, bendiciones, muchas gracias, bendiciones también. Y claro, entonces nosotros cuando estamos en la modalidad de ignorancia estamos mucho situados en una plataforma mental, o sea, los problemas psicológicos es hacerle mucho caso a la mente. Y entonces cuando nosotros vivimos una vida en estas plataformas indolentes, plataformas de autodestrucción, cuando abandonemos el cuerpo vamos a pasar a mundos donde nuestra realidad sea esa. Pues simplemente a mí no me gusta mucho el tema de bueno y malo. A veces nosotros, como venimos de tradiciones judeocristianas, que hay mucho el castigo, lo bueno, lo malo. La cultura védica, si bien nosotros a veces la entendemos así, como cosas buenas, cosas malas, no habla tanto de cosas buenas y cosas malas, sino que hablan de cosas que nosotros obtenemos por hacer diferentes actividades. Si nosotros vivimos en una plataforma de la modalidad de ignorancia, no es que vamos a ir a los infiernos, a algo malo, a sufrir, sino que nuestros deseos nos están llevando a un lugar donde tengamos que vivir de esa manera, porque nuestros deseos nos están llevando a situaciones con mucha mente, mucha actividad psicológica negativa, y vamos a un plano sutil de mente donde tenemos que sufrir eso, pero al mismo tiempo es para nuestro propio aprendizaje. Entonces nos queda el samskara, la impresión psicológica de eso, y no queremos volver a eso. Pero bueno, entonces la modalidad de la pasión, decíamos que son todos como canales invisibles. La modalidad de pasión nos lleva a situaciones de generar el mundo material. La Tierra es un planeta muy pasional, entonces empezamos a crear cosas, y eso también nos puede conducir finalmente, dice Srila Prabhupada, a la locura, y caemos a la ignorancia nuevamente. Y la bondad nos ata, decíamos, es la perfección dentro del mundo material, ser la bondad, pero al mismo tiempo nos condiciona, nos ata y nos abre también a veces un camino a los planetas celestiales, donde vamos a disfrutar por muchísimos años. No sé si analizaron las escrituras, todas las escrituras hablan del cielo. Si uno lee el Corán, uno va a un cielo a disfrutar con muchas personas del sexo opuesto, no sé, es todo disfrute, y el cielo material, según la concepción judeo-cristiana, también es un lugar donde va a ser feliz, digamos, siempre con distintas modalidades. Las modalidades impregnan todo, inclusive las religiones. Hay religiones que están más situadas en una modalidad X, modalidad ignorancia, modalidad pasión, modalidad de la bondad. Entonces inclusive se describe todo es parte de una misma realidad espiritual, material, se describe de una manera para un grupo religioso, para otro, según la capacidad de entendimiento de esa gente.
Entonces, para el judío cristiano el cielo, y en la cultura védica es lo mismo, están los planetas celestiales, el cielo, donde uno va a disfrutar. En los planetas celestiales no hay pecado, uno no comete actividades, todo lo que va uno es para disfrutar. Ganó tantos puntos en los planetas terrenales, en los planetas medianos, que tiene premios, todo lo que recibe son premios, igual los planetas celestiales. Los planetas inferiores, entonces uno va como a aprender de una manera brusca, y entonces va como a ser castigado de una manera, y los planetas terrenales, los planetas medios, en uno tiene una mezcla de sufrimientos, de felicidad. Pero aún así, la persona que está como muy conectada con la modalidad de la bondad, va a los planetas celestiales y se enreda en los planetas celestiales. Y a veces se olvidan, inclusive, por ejemplo, hay historias de grandes semidioses como Indra, que es el rey del cielo, es uno de los semidioses más importantes que existen, pero él a veces se olvida de su relación con Krishna, por ejemplo, y se piensa que es superior a Krishna, y hace, por ejemplo, acá atrás la colina de Govardhan, es donde en un momento Indra se creyó tan importante, entonces mandó un diluvio, Brindavan, y Krishna tuvo que salir ahí a poner los puntos sobre la silla y decir: Indra, no te olvides, yo soy la suprema personalidad de Dios. Me ves acá como un niño jugando en Brindavan, pero soy la suprema personalidad de Dios. Entonces él salvó y rescató a todos los habitantes de Brindavan de la locura, por así decirlo, de Indra, que se envaneció de su poder, de su capacidad para disfrutar de los planetas celestiales, y él se había olvidado de Krishna. Lo mismo pasa con los planetas inferiores. Hay planetas inferiores donde también todo aparentemente es disfrutable, pero hay cero conciencia de la conexión con Dios. Entonces también hay un planeta donde finalmente uno termina sufriendo aunque parezca que está disfrutando. Y hay distintos niveles y todo, y en el mundo material inclusive estoy hablando de cómo las modalidades afectan nuestro destino, pero también en el mundo material todo el tiempo estamos lidiando con estas modalidades. Entonces, volviendo inclusive acá dice cómo habla una persona, cómo camina, no, eso eran otros textos, pero acá sí se describe cómo se alimenta una persona en cada modalidad de bondad. Muchas veces se piensa que la comida de la India es picante, y uno va a los templos inclusive de conciencia de Krishna y sirven alimento picante, pero lo picante está relacionado con la modalidad de la pasión. A pesar de que a veces se entrega como alimento espiritual, todo alimento ofrecido a Krishna es espiritual, pero la comida en la modalidad de la bondad tiene que ver más con sabores suaves, agradables, lácteos. La leche hoy en día no está no tiene muy buena publicidad. Hoy en la mañana estamos hablando cómo van cambiando las generaciones, que antes para la gente la leche lo era todo. Uno comía algo medio tóxico, no, tomemos leche, y hoy en día la leche está vista por mucha gente hasta como un veneno. Pero aún así, sí, los lácteos según la cultura védica tenían esto de bondad. Imagínense la vaca es el animal que representa la bondad. Se dice que hay 3 animales previos a un ser humano. El mono, cuando evoluciona, se transforma en ser humano; el tigre, cuando evoluciona, se transforma en humano; y la vaca, cuando evoluciona, se transforma en humano. Pero el mono está influenciado por la modalidad de ignorancia. Entonces, cuando pase un ser humano, va a ser un ser humano que tenga que lidiar con su situación psicofísica más conectado con la modalidad de ignorancia. Si pasa con el tigre, que está más conectado con la pasión, y la vaca está conectado con la bondad. Entonces, el ser humano que en su vida pasada fue una vaca, un toro, va a estar más conectado con la modalidad de la bondad en esta vida. Y analicemos, la vaca es un animalito que siempre está tranquilo. Yo en lo personal, mis abuelos tenían vaca, entonces me relacionaba mucho con las vacas, las acariciaba, los terneritos dormían dentro de la casa y yo me acurrucaba con ellos. Y son animales muy bondadosos. A veces, bueno, un toro se puede enojar, sí, cierto, pero aún así son animales muy bondadosos. De hecho, comen pasto, y ese pasto lo transforman en un alimento muy especial. Claro, hoy en día está bien ser vegano y todo eso, porque claro, las grandes industrias generan un sufrimiento para estos animales, pero en su formato natural, original, digamos, la vaca daba bendiciones a través de la leche y los elementos lácteos. Y bien, entonces volviendo, ¿cómo nosotros, la pregunta de Shiveshvara, a veces
se me lengua un poco la traba. Soy argentino, vivo en Chile hace como casi 15 años, 12 años, 13. Y a veces acá Jiveshvara sería Iveshvara, en Argentina sería Shiveshvara, entonces a veces se me lengua la traba cuando digo estos nombres que tienen J o tienen letras que se pronuncian un poquito diferente en, en nuestros países. Él preguntaba cómo superar, entonces mismo este capítulo 14 dice que por analizar y cómo van compitiendo estos, uno puede entender, claro, si nosotros somos alma y el alma no tiene que ver con el cuerpo y esta energía están controlando nuestro cuerpo y nos hacen ir de acá, ir para allá, ¿cómo me libero? Y bueno, la liberación viene cuando uno comprende y trasciende, busca salir de estos elementos materiales. Y ahí también hay otro tema, porque hay personas que buscan la trascendencia de los elementos materiales. Por ejemplo, hay un tipo de yoga que se llama Pitón Yoga, que nosotros no lo estamos recomendando, pero Pitón Yoga significa me quedo tirado en el piso como una serpiente pitón, no hago absolutamente nada, y como no hago absolutamente nada, voy a trascender las modalidades de naturaleza material, no van a tener efecto sobre mí, y de alguna manera me voy a liberar. O el Dhyana Yoga, la meditación, hay gente que se sumerge en meditaciones profundas y dejan que la vida pase y están en su meditación, claro, están trascendiendo las modalidades de naturaleza material. Hay personas que hacen grandes austeridades, que cuelgan en una pierna tienen colgada y pasan 20 años, 30 años, 40 años, 50 años con la pierna colgada, justamente para trascender, para cortar con la interacción de las modalidades. Pero acá en esto se explica, Krishna explica, que la mejor manera de trascender las modalidades de naturaleza es conectarse con él, tener un relacionamiento con él. Buddhi Yoga usa la inteligencia para conectar nuestra naturaleza psicofísica con Krishna. Y esa es la manera suprema, la mejor manera de superar la modalidad de naturaleza material es tener una conexión con Krishna. Siempre este mundo material, la vida, el otro día estaba escuchando, hoy en el Templo de Buenos Aires estuvieron celebrando el cumpleaños de mi maestro espiritual. Quizás todavía lo estén celebrando, creo que empezaba a las 2. Acá lo vamos a celebrar mañana, así que si alguien tiene el contacto mío, quizás pueda conectarse a Zoom, también me va a dar una charla. Ahí veo si lo pongo en mis redes sociales, Hari Muraridas, en Facebook, no sé, bien. Pero mi maestro espiritual, el día de su cumpleaños, que fue el domingo pasado, no ahora, por temas que sucedieron tanto en Argentina o en Chile, el cumpleaños se tuvo que festejar en Argentina hoy y mañana lo festejaremos acá en Chile. Entonces, mi maestro espiritual el día de su cumpleaños se conectó por una gentileza de Aravinda Prabhu, que él hizo el link con mi maestro espiritual para que mi maestro espiritual tuviésemos una charla con sus discípulos, tuviésemos una charla con él. Y bien, Shiveshvara dice entrega, justamente, entrega. Cuando uno se entrega a Krishna, la magia sucede. Bien, entonces mi maestro espiritual estaba explicando en esta charla el domingo que tuvo con sus discípulos que finalmente la vida espiritual, el Bhakti Yoga, es una vida llena de emociones, tiene que ver con las emociones, con lo emocional. Y a veces, claro, uno dice, pero ¿cómo? Si las emociones están en contacto con la mente y nosotros estamos tratando de superar la mente. Krishna, todo el Bhagavad Gita habla de cómo superar la mente. Claro, cómo superar esta mente material. Pero, porque la mente tiene la función de pensar, sentir y desear. Las emociones, ¿qué son? Son pensamientos que pasan tan rápido que se transforman en emociones. Cuando una persona tiene algún atascamiento psicológico, un problema psicológico, es porque está justamente atascado en un pensamiento material y no lo trasciende, no piensa, claro, no estoy menospreciando la terapia, la psicología, de hecho estudié psicología, no me recibí, así que no soy psicólogo, pero es un tema que me apasiona, no hay que menospreciar eso, a veces se necesitan justamente, pero finalmente la, el punto es que la mente está enredada en un punto que no puede salir. Y a veces es tan profundo eso. Samskaras también, decíamos hace un ratito, la palabra samskara es una impresión que está en la mente, que está muy, 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 muy fuerte.
El Ayurveda también menciona el AM. ¿Qué es el AM? Toxinas. Hay toxinas físicas. Cuando uno tiene alguna dolencia en el cuerpo se genera una toxina que es visible, en algunas partes del cuerpo es visible, que es como una sustancia blanca, en la lengua se puede ver. Cuando una persona comió algo que lo indigestó, a veces tenemos como una capa blanca, que esas son toxinas. Pero también hay toxinas en la mente. Y estas toxinas, este AM, toxinas en sánscrito, estas toxinas en la mente generan como un pegamento. Hay un pensamiento que queda pegado ahí a nuestro cuerpo sutil. Finalmente hay que desapegar todo esto, a veces con distintos medios. Muchas veces los procesos religiosos hablan justamente de una entrega absoluta a Krishna, que eso funciona perfecto, pero a veces no es tan fácil entregarse, entonces a veces tenemos que recurrir a otros medios. Pero finalmente lo que veis es que este cuerpo sutil, cuando piensa, siente y desea cualquier cosa en este mundo material, se enreda, cae en este mundo material, es gobernado por la energía de la naturaleza material, pero cuando esas emociones se fijan en Krishna, uno automáticamente trasciende las modalidades de naturaleza material. Eso es entrega. Entonces, por eso es que el bhakti significa emociones, el yoga de la emoción, el yoga del corazón, el yoga del sentir, del sentimiento, del aprecio, porque nuestro corazón es el que tiene que hacer el ejercicio. A veces en el karma yoga nosotros utilizamos el cuerpo y entregamos el resultado de lo que estamos haciendo por una causa suprema. En el jnana yoga, dhyana yoga, ashtanga yoga, hay como distintas prácticas. Uno se sienta a meditar, otro se pone a hacer posturas, hay muchas cosas para poder encontrar espiritualidad en todo eso. Pero el bhakti yoga es el yoga a full, digamos, la expresión máxima del yoga, donde uno entrega el corazón. De unir el corazón está todo, toda la información está en el corazón, la mente está en el corazón, el alma está en el corazón. Entonces cuando uno entrega, se entrega Atman y Vedanan, la entrega, ahí trasciende las modalidades de naturaleza material, se entrega a Krishna. Atman y Kipa, una vez leí este concepto. Me acuerdo cuando me fui de Buenos Aires, el Templo de Buenos Aires organizó la fiesta de domingo para que yo diera la clase como despedida. En ese momento justo había leído ese punto. Nosotros estábamos muy acostumbrados al Atma, que es alma, Nivedana, la entrega del alma. Pero justo había leído un concepto que era el Atma Nikipa, creo, Nikipa, que es la entrega, pero con muchísimo ahínco, con muchísimo ímpetu, con una entrega con una modalidad muy efusiva. Y eso es lo que tenemos que hacer hacia Krishna, entrega a Krishna, pero primero tenemos que descubrir a Krishna. Y la mejor manera de descubrir a Krishna es el santo nombre. Siempre digo lo mismo. En la vida espiritual para esta era está resumida en el canto del santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cuando uno canta el santo nombre, la enredadera del bhakti despierta, empieza a crecer, y es todo un proceso científico. Como primero viene el proceso Anarta Nivriti, donde uno se limpia el corazón de impurezas, llega un momento donde uno le cuesta cantar el santo nombre, pero cuando uno se concentra, pone énfasis, es respetuoso con todo el mundo, con todas las entidades vivientes, aprecia, admira. Eso es la vida espiritual. A veces se habla de las ofensas, la ofensa al canto del santo nombre. Prabhupada quería pensadores críticos, no seguidores ciegos. Entonces a veces hay que entender la ofensa no solamente como algo mecánico, la ofensa a las escrituras, no, es el aprecio también, el aprecio de las escrituras. ¿Qué es lo que me quieren decir? Hay una discípula de Srila Prabhupada, Yadurani, que ella dice que cuando lee las escrituras le ora a las escrituras para que se revelen, para que se manifiesten, es personalizar la escritura. Eso tiene que ver con el aprecio, apreciar la escritura, apreciar a los devotos. Este devoto que me está dando me está ayudando en mi vida espiritual, aprecio. Cuando uno aprecia, justo una de las ofensas es no ofender a los devotos, pero si uno lo ve así como algo más mecánico, pero cuando uno hay un aprecio por el devoto que me está enseñando, por el devoto que me acompaña, el devoto que veo, entonces se vuelve un círculo de inspiración. Y eso es finalmente el bhakti. Cuando uno se vuelve apreciativo,
ve gratitud en todo su alrededor. Uno se puede volver humilde. Trinata pisu nichenata rora pisa nada mani nada manadena kirtaniya sadahari. Entonces uno se vuelve, cuando se vuelve humilde, se vuelve tolerante. ¿Y tolerante qué significa esto? Apreciar. Cuando uno aprecia, no puede ser, no puede haber soberbia, uno está viendo un devoto puro, que es un devoto puro en el nivel más elevado de devoción, ve todo como un arreglo de Krishna, nada está librado al azar, él no puede ver a nadie inferior a él, piensa que como todos son arreglos de Krishna, todo el mundo está actuando al ritmo de Krishna. Y entonces él no puede criticar a nadie, no ve defectos en nadie. A veces también se explica, Srila Prabhupada, hay devotos puros que bajan una posición de manera consciente para poder ver defectos, para poder enseñar. Pero en realidad un devoto no ve defectos, está todo el tiempo buscando lo bueno de todo el mundo y eso nos hace humildes. Y eso hace tener que uno pueda cantar los santos nombres de manera completamente pura. ¿Quién es el máximo ejemplo del canto de los santos nombres? Haridas Thakur. Y Haridas Thakur, él primero y principal por su condición psicofísica material. Él se consideraba que nació en una familia baja, entonces él ya apreciaba a los demás devotos como superiores a él. Eso no significa que sean superiores, pero era su animosidad. Por ejemplo, él no entraba al templo de Jagannath Puri porque ahí no podían entrar Georgie López, Haribol, mis reverencias, buenas tardes, dice. Buenas tardes. ¿Se considera ofensa pronunciar mal el mantra o el orden? Ahí le explicamos un poquito más. Entonces Haridas Thakur, él no entraba al templo de Jagannath Puri porque él se consideraba muy bajo y miraba la cúpula del templo y con eso, y esa humildad, no quiero más, lo que tengo es suficiente porque me lo merezco. En ese estado mental uno puede cantar el santo nombre y ahí al cantar el santo nombre en ese estado de completa absorción, aprecio, gratitud, Krishna empieza a manifestarse, se manifiesta el nombre, se manifiestan las cualidades, después más tarde se va a empezar a manifestar los pasatiempos, después Bhakti Devi y Srimati Radharani nos influencian con su energía y nosotros empezamos a vernos también dentro del mundo espiritual. Pero eso es otro tema, es más largo, y muy confidencial también. Pero el santo nombre nos asegura que vamos a llegar a ese plano si es que nosotros tomamos estos recaudos. Y ahí, volviendo a la pregunta, ¿se considera ofensa pronunciar mal el mantra? Es mejor pronunciarlo mejor, digamos. Pero cada país, debido a justamente su condición psicofísica, su guna y su karma, pronuncia el mantra de una manera diferente. Un norteamericano posiblemente diga Hare Krishna. Y Srila Prabhupada, cuando estuvo en Venezuela, por ejemplo, se asombraba de lo bien que pronunciaban en Venezuela el Mahamantra. Decían, qué buena pronunciación. Él sentía que en el español puntualmente se pronuncia muy bien los santos nombres. Y claro, tiene un efecto, pero al mismo tiempo también, hace poco leí, no sé si fue un comentario de un devoto personal o lo estaba citando en una escritura, pero me pareció muy que tiene que ver con todo. No, creo que está en una escritura, ahora no estoy recordando, que en un principio lo técnico es muy importante. Cuando uno está comenzando la vida espiritual, lo técnico era en el podcast que yo escucho de Raghunath Prabhu y Kaustuva Prabhu. Raghunath Prabhu para mí es una influencia muy importante en mi vida espiritual y Raghunath fue una influencia del principio porque él es un músico famoso dentro de un estilo de música que yo escuchaba cuando me hice devoto, y Kaustuva también un devoto de Estados Unidos, de Nueva York, que él a mi entender, tiene como una de las mejores maneras para presentar el Bhakti hoy por hoy. Y él hace poquito dio una charla para Buenos Aires, en inglés, traducida por los devotos de Buenos Aires. Y ¿a qué venía con esto? Ellos tienen un programa diario, un programa que lo ven como 5.000, 6.000 personas, un podcast. Está en YouTube, y ahí justo el tema un día era si que era más importante, porque había un caso en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos, de un cura, un sacerdote,
que se había olvidado de una palabra cuando bautizaba a las personas. Entonces ahí había un caso como no sé cuántos miles de personas que después de 20 años, no sé cuántos años, la iglesia dijo que no están bautizados y que tienen que volver a bautizarse porque este cura se había olvidado, este sacerdote se había olvidado una parte de la oración que tenía que decir. Entonces a raíz de eso hicieron este programa donde se preguntaban si qué era más importante, si lo técnico, el tecnicismo o la intención. Y entonces la conclusión es que en un principio en la vida espiritual tiene que ver mucho con lo técnico. Es bueno levantarse cierta hora para que justamente la modalidad de la bondad no, nos influencie de manera poderosa y hay como distintos, uno adora a las deidades en un horario, de una manera, todo eso, pero cuando uno llega a niveles de mucha devoción, la devoción lo es todo, la entrega lo es todo, las emociones lo son todo, como decía mi maestro espiritual, cuando llegan a esos niveles, tiene más que ver con la intención más que con lo técnico. Entonces lo mismo, el santo nombre, cuanto mejor lo podamos pronunciar, siempre va a tener un mejor resultado. Hay distintos niveles del santo nombre. Hay el santo nombre en una plataforma ofensiva, plataforma reflexiva, plataforma pura. Eh, sí, hay Namabás, que es el nombre con una sombra. O sea, como que no está el nombre el mantra en su mayor, ¿cómo se dice? No es el mantra de la mejor manera posible, pero pero está, está como condicionada por algún elemento material. Y a veces pasa, a veces uno dice, por ejemplo, hay una historia de un musulmán que decía haram, 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 pero por decir haram, por repetirlo, finalmente termina diciendo Ram, Ram, Haram, Haram, Ram, 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 que es un nombre de Krishna, Ram, Ramachandra. Y entonces finalmente se purifica. Lo mismo pasa con los santos nombres. Hay como distintos niveles. Hay veces que por casualidad decimos un nombre de Krishna, un mantra relacionado con Krishna y viene una purificación. Pero cuando le ponemos intención, el mundo espiritual se nos revela. Y cuando nos volvemos más entregados, justamente lo técnico pasa a un segundo plano y más tiene que ver con el corazón. Había un devoto, bueno, es un tema muy controversial. El maestro espiritual de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, le decía a sus discípulos que no se asociaran con este devoto, que él era extremadamente elevado, pero que no lo iban a entender. Y efectivamente, este era un devoto tan elevado, tenía un relacionamiento con las deidades, con Krishna, lo tiraba al piso, se enojaba, no sé, pero él tenía una entrega tan grande por Krishna, era una baduta, una persona que está más allá de toda formalidad, porque tenía un corazón completamente entregado a Krishna. Y eso es entonces ahí lo técnico no tiene que ver. Cualquier otra persona que hiciese lo que hacía este Abaduta, este Babaji, posiblemente estaría cometiendo ofensas y su vida espiritual se estaría terminando. Pero él, como tenía tanto amor en su corazón por Krishna, lo que hacía tenía sentido, tenía lógica dentro de su mundo. Pero claro, no estamos en esa plataforma, nosotros estamos en una plataforma donde todavía estamos despertando, es como la mañana suena el despertador y no 5 minutos más, 10 minutos más, entonces todavía tenemos que hacer rituales, técnicas, esto se llama Vaidhi Sadhana Bhakti, sadhana, prácticas, tenemos que hacer nuestra práctica, levantarnos una hora, tratar de que la modalidad de la bondad nos influencie, cantar las rondas en el mejor espacio posible y demás. Cuando nuestro corazón espontáneamente esté pensando en Krishna 24 horas, ahí es otro cantar, otro cantar justamente. Y claro, pero bueno, cuando pase eso nos vamos a ir dando cuenta, porque va a haber signos. Bien, a mí siento que las clases de Bhagavad Gita no están completas si no leo el Bhagavatam, pero de hecho ya nos fuimos de la hora, ya pasó la hora, así que si hay alguna otra pregunta, un comentario, por favor, háganla. Y muchas gracias por llegar hasta acá en la clase. Me hace muy feliz poder estar al servicio de todos ustedes, de quienes están conectados, de quienes los van a ver en diferido.
Yo veo que hay devotos ¿cómo se dice? Que comparten la publicación en otras páginas, después también se suben a YouTube y hay otros que la escuchan, así que muchas gracias, me hace muy feliz todo esto, me hace muy feliz poder estar en contacto con Buenos Aires a través de esta manera y a través de este medio a todo el mundo, todo el que quiera escucharlo puede hacerlo y eso para mí es muy gratificante. Poder estar haciendo servicio a Krishna, purificar mi corazón, entregar mi guna y mi karma, tratar de calmar mis naturalezas materiales de tamaguna, rayaguna, sattvaguna. No, muchas gracias a ustedes, Vancha Kalpa, Chivashar, muchas gracias, Georgie López. A veces me pasa con esto por ejemplo, el otro día hizo un comentario en una de las clases, un devoto que aprecio mucho y quiero muchísimo, Panchadara Prabhu, que es el devoto que según entiendo yo la clase ayer, y él me hizo varios comentarios, pero lo escribía con su nombre no iniciado, su nombre civil, y yo lo trataba como alguien desconocido, y no, era un devoto que aprecio mucho. Eh, eh, Bien, dice este comentario, a veces me escriben cosas ahí, no reconozco a la persona y después, sí, esto era esta persona, este devoto tan querido por mí, en este caso puntual, y otros devotos que también los conozco. Bien, y entonces, hoy tenía preparado un pasatiempo del Bhagavatam de Maharaj Puranchana, pero bueno, el tiempo no permitió, aparte igual, porque lo que pasa es que es un rey, Maharaj Puranchana era un rey que estaba buscando el mejor lugar para habitar, iba de un lado a la tierra, siempre buscaba la mejor situación, el lugar más hermoso, y de repente encuentra un lugar. No estoy iniciado, dice así. Bien. Eh, Bien, pues se está practicando Bhakti Yoga, eventualmente en algún momento, si así lo desea, se inicia. Eh, Espero que así sea, pues espero que todos tengamos como esa misericordia de poder estar en una formalidad, digamos, con el proceso del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es la ciencia suprema del entendimiento humano y de la comprensión de Krishna, de la comprensión finalmente de todo. Entonces es un camino muy bonito, a veces tiene sus altibajos, altos y bajos como todo, porque estamos en este mundo material y no estamos desapegados completamente del cuerpo. Eh, pero aún así la vida espiritual y sobre todo el proceso del bhakti es muy dulce, es muy dulce. Hay otros procesos que son un poco más ásperos, pero el bhakti es un proceso dulce. Y bueno, entonces este Maharaj Puranchana se encuentra en una ciudad hermosa, encuentra una mujer muy hermosa y finalmente se casa y todo eso. La cosa que en el cuarto canto del Bhagavatam hay un texto en particular que lo voy a leer para terminar. Quería contar toda la historia Maharaj Puranchana, pero no hay tiempo, así que solamente voy a leer el capítulo 26 y es el texto 8 del cuarto canto, el Srimad Bhagavatam, que dice: Anyata karma kurvano manarudo nivadyate guna prabhava patito nashta pragyo brachati adaha. Si la persona, por el contrario, actúa caprichosamente, cae debido al falso prestigio, de este modo se enreda en las leyes de la naturaleza, que están constituidas por las tres cualidades bondad, pasión e ignorancia. Con esto, la entidad viviente se ve privada de su verdadera inteligencia y se pierde para siempre en el ciclo de nacimiento y muertes, ascendiendo y descendiendo desde la posición del microbio en el excremento a una elevada posición en el planeta Brahmaloka. Me gustó mucho, este es un rey que está en un momento muy envanecido y salió a cazar, en fin. Y esto se lo está contando Narada Muni, que es el maestro espiritual supremo. Él siempre que ve a una persona en conflicto va y acude a él para darle un poco de bhakti, justamente. Y se le apareció a Maharaj Prajinavash, no me acuerdo el nombre. Bien, no me acuerdo, pero él, Prajinavash, siempre tuve problemas con este nombre. Nunca lo recordé muy bien.
se los debo. Pero entonces había un rey que estaba cazando, estaba matando muchos animales, y entonces Narada Muni muy compasivamente va en su ayuda y le empieza a contar la historia del rey Puranjana, que justamente el rey Puranjana está en una situación similar, está completamente envanecido, digamos, por su posición, su situación material, y entonces finalmente ahí Prabhupada en algunos significados empieza a hablar de las interacciones, la modalidad de naturaleza material, por eso quería contar este pasatiempo. El pasatiempo quizás no tenga mucho que ver, pero sí Prabhupada da significado donde explica la bondad, la pasión, la ignorancia, su interacción, y cómo uno finalmente cae en el océano del mundo material justamente por esta interacción de modalidades. Y es como dice acá, que está muy bonito, que habla desde un microbio hasta el señor Brahma. Todos están enredados en el mundo material. Sin duda que algunos están más en la modalidad de ignorancia, otros en pasión y otros en bondad, pero todos están en este círculo de la vida material, y hasta que no nos entreguemos a Krishna, como decía Shiveshwar Prabhu, vamos a seguir estando sumergidos y hay un mundo tan bonito, que nos está esperando. A veces uno piensa, no, la vida espiritual es tan difícil, si todo el mundo está haciendo vida material, pero no, el mundo material es un cuarto de toda la creación. Todo el mundo está haciendo vida espiritual, todo el mundo está feliz, disfrutando en el mundo, en los mundos espirituales, en un mundo que se basa en relaciones recíprocas de amor, en donde uno está completamente satisfecho en el ser y sabe, porque el amor es eso, que hay un libro que dice que el mundo espiritual es aquel donde todo el mundo está esperando para amarnos, para servirnos. Eso es el Seva servicio devocional. El servicio en el mundo espiritual, todo el mundo se está sirviendo uno a otro, todo el mundo se está amando uno a otro. El Bhagavatam en el canto 10 dice, que es mi mantra favorito, que hasta las bestias salvajes son amigables. Hacen amistad con el sadhu, hacen amistad con los otros animales. Ese es el mundo espiritual. Y el 75% de la creación está en el mundo espiritual. Somos nosotros los únicos que nos estamos perdiendo eso, el porcentaje minoritario. Nosotros pensamos, no, todo el mundo está en este mundo material, qué difícil, ¿para qué voy a hacer vida espiritual? No, la mayoría está en el mundo espiritual, en una relación de amor eterna con Krishna y con sus distintas manifestaciones, y nosotros estamos acá perdiéndonos todo eso. Así que bien, voy a dejar por acá. Y muchísimas gracias nuevamente a todos los que estuvieron escuchando, a todos los que lo van a escuchar. Muchísimas gracias a Chitrak Prabhu, que siempre tan gentil. Hoy mi esposa Danishta me decía que Chitrak es la personificación de la amabilidad. O sea, cada mensaje, cada vez que me invita a dar una clase, lo hice con tanta amabilidad. Y claro, yo le comentaba que sí, que siempre, de que lo conozco hace muchísimos años, nunca fuimos amigos, pero siempre hubo una admiración, un devoto muy erudito, él sabe muchísimo. Y Chitrak, pero siempre tuvo esa particularidad, es que es la amabilidad en persona. Y entonces, muchísimas gracias a Chitrak Prabhu porque me da una y otra vez esta posibilidad de poder hablar de Krishna para ISKCON Buenos Aires. Muchísimas gracias a las autoridades de ISKCON Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos los devotos que se conectan. Y bien, ahí estoy para que sigamos enriqueciéndonos con la lectura del Bhagavad Gita. Así que los espero en las próximas clases de todos los grandes oradores que se congregan acá. No lo digo por mí, lo digo por el resto. En Argentina hay muy grandes oradores, muchos devotos muy bonitos como devotos, con un corazón muy limpio, y además tienen la virtud de saber expresarlo y mostrarlo de una buena manera. Así que bueno, voy a dejar por acá. Muchísimas gracias a todos. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna.